Muy buenos días, familia. Hoy 2 de febrero tengo nuevamente la oportunidad, el privilegio y la bendición de poder compartir este devocional con cada uno de ustedes. Hoy en nuestra lectura anual de la Biblia estamos en Lucas capítulo 23 a partir del versículo 26 hasta el 56. Y quiero concentrarme en la porción del versículo 27 y dice: y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamento por él. Jesucristo está a punto de ser crucificado y viene el momento del encuentro de Jesús con aquel Simón de Cirene que le entregan la cruz y comienza a cargarla. Simón, sin entender realmente el nivel de lo que estaba él en ese momento vivenciando. Versículo 28 dice: pero Jesús, vuelto hacia ellas, aquellas mujeres que lloraban y que lamentaban, ¿cuántas personas todavía hoy van y viven solamente la muerte de Jesucristo? Se quedan con un Cristo crucificado y siguen llorando y lamentando esa cruz sin reconocer que el poder no solamente está en la muerte, sino en la resurrección. Porque si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y por eso Jesús se vuelve hacia ellas y les dice: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque en él estaba el plan cumpliéndose. Ese era el principio de la gran victoria del Padre, de la gran victoria del Hijo y de la gran victoria también del Espíritu Santo. Y es ahí donde nosotros tenemos que reaccionar. No es sentir lástima por Jesús, es buscarlo a Él como nuestro Redentor, como nuestro Salvador. Y dice la Biblia que en el versículo 34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartiéronse entre sí los vestidos, echándose suerte. Debajo de la cruz había unos soldados, y hay otras versiones que hablan de que esos soldados estaban jugando a los dados, echando a las suertes las vestiduras de Jesús. Ellos debajo de la cruz estaban jugando a tener un mejor guardarropa, increíblemente. Estaban en ese momento jugando: yo quién me gano el cinturón, yo tomo las sandalias, quién se queda con la túnica, ahí, cerca de la cruz, pero tan lejos de Jesús. Estaban vivenciando el evento más extraordinario de la historia. Estaba ese evento más extraordinario que partiría la historia en dos. Estaba ocurriendo a metros de ellos y ellos ajenos totalmente a lo que estaba pasando ahí, desenfocados, concentrados en ver cómo se dejaban la añadidura. ¿Cuántos hoy? ¿Cuántos hoy? Y es que este acontecimiento sorprende ver cuán parecido es hoy a la realidad. ¿Cuántos buscan hoy a Jesús? Están cerca de la cruz, pero solamente por ver qué pueden tomar de él, por ver cuál dádiva se dejan. Miles de años después se iba a hablar de este gran acontecimiento y estos hombres estaban ajenos, jugando a las suertes. No creerán cuántos hoy todavía juegan a las suertes debajo de la cruz. La religión organizada, juegan a la espiritualidad. Los pastores que pelean por ver cuáles iglesias tienen más cantidades de gentes, cuáles hacen más milagros, cuáles llenan más estadios. Y la gente va simplemente por jugar a la suerte y ver qué sandalia pueden llevarse a casa, buscando simplemente la dádiva y olvidándose del dador. Hoy es un llamado a saber que Jesús no es el genio de la lámpara, Él no es un milagrero, hace milagros, pero no es el milagro el que salva, es el corazón convertido a Jesús y vuelto a Él. De Él es de donde viene el verdadero milagro, la verdadera salvación, que no es simplemente la dádiva o la añadidura aquí en la tierra, sino el vivir en Él esa vida eterna que empieza desde que le conocemos a Él. Y nuestra vida comienza a ser transformada. Y ya la añadidura es simplemente eso, una añadidura. Ya no nos enfocamos en la dádiva, en lo que puede simplemente sacarse, sino en el dador, en estar con Él. Ya la dádiva es añadidura simplemente. Muchos llegan simplemente por: ore por mí, yo no, para no perder mi casa, para no perder mi matrimonio, simplemente ore por mí. Y claro, Él hace milagros, Dios es poderoso, Jesús es poderoso para restaurar su vida, para rescatar su matrimonio, para salvar a sus hijos, para darle también la provisión que usted necesita. Pero no quiere que nosotros vengamos, Él no quiere que vengas a la cruz simplemente por ver qué te toca.
por ver qué puede sacar. Qué ganancia, repartiéndose todo a costa de la cruz, echándose suertes. Mientras Jesús moría en esa cruz, los soldados simplemente echaban suertes para tener un mejor guardarropa. ¿Quién se dejaba la túnica? ¿Quién las sandalias? ¿Quién el cinturón? Y hoy es importante que nosotros vengamos a Él. Jesucristo murió y resucitó para darnos vida. El caballero de la cruz murió para darte vida. Versículo 35 dice, y el pueblo simplemente estaba mirando. Había muchos que se burlaban de Él. Muchos hoy todavía se burlan de Jesús, no creen en Él. Pero llegará el momento en que ya Él no vendrá como cordero débil. Ya no irá como cordero al matadero. Una sola muerte hubo. Y una sola resurrección, una sola vida. Ya luego Él volverá, pero volverá como el león de la tribu de Judá, ya no como cordero, sino como león. Vendrá por los suyos. Este es tiempo todavía de que puedas acercarte a Él y encontrar en Él esa verdadera vida con sentido, con propósito. No una vida que termina cuando este cuerpo se vaya debilitando, cuando se vaya acabando, sino cuando venga la verdadera vida, cuando nuestro ser interior en Él se va fortaleciendo y en Cristo, solamente en Él, hay salvación. Dice que había un hombre entre los dos hombres que estaban siendo crucificados y viendo todo lo que estaba pasando, aún con el otro hombre que estaba muriendo también, de aquellos malhechores, que se burlaba también de Jesús, respondiendo en el versículo 40, el otro le respondió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Cuántos están viviendo hoy en la misma condenación? Vemos ya los rumores de guerra, las situaciones que están pasando y la gente sigue enfocada simplemente en la añadidura, en ver cómo resuelvo mi vida aquí, cómo tengo una mejor casa, un mejor carro. Esfuércese, claro, qué hermoso que usted pueda llegar a tener cosas buenas, pero que su vida no se concentre en eso, porque eso finalmente usted no se lo va a llevar, eso se va a quedar. Es tiempo de volvernos a lo que verdaderamente es importante. Amar más, abrazar más, perdonar, volvernos a la adoración, buscar a Jesús, disfrutar de esos tiempos a solas con Él. Y Jesús decía en el versículo 34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El caballero de la cruz pagó con dolor por tus pecados y por los míos, para reconciliarnos con el Padre. Pagó con sufrimiento y compró así nuestra salvación. No es religión. Es una relación restaurada con Dios por medio de Jesucristo, a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Génesis 42 es la otra porción que les invitamos a estudiar en esta lectura bíblica que estamos haciendo. Y ahí habla de los hermanos de José, vienen por alimentos, otra vez, los alimentos que perecen. Qué lindo que puedas venir a Jesús, no por el alimento que perece, no por esa añadidura, sino por el alimento que a vida eterna permanece. Ven a Dios por el alimento verdadero, no por la dádiva, sino por quien Él es. Y cerramos con la lectura del Salmo 33, le invitamos a leerlo todo, pero vamos a leer para cerrar este tiempo desde el versículo 18, donde dice, he aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen. El Señor pone sus ojos y atentos oídos a aquellos que le buscamos, aquellos que anhelamos conocerle a Él, no por la dádiva, no por la añadidura, eso finalmente es eso, y llegará, sino por conocerlo a Él, por disfrutarlo a Él. Sobre los que esperan, dice, está su misericordia, sobre los que esperan en Él está su misericordia. Versículo 19, para librar sus almas de la muerte. Dios quiere librarle a usted de esas crisis emocionales, existenciales, sanar sus heridas, reconciliar su corazón con el de Él, para darnos vida en el tiempo de hambre. Hoy hay hambre, pero nuestra hambre tiene que ser hambre de Dios, hambre de conocerle a Él, hambre de vivir en las magnificencias de su amor, viviendo en esa intimidad con Él, hambre de conocerle a Él, de llevar respuesta a nuestros hogares, de llevar amor a nuestros hijos, hambre de traer las costumbres del cielo aquí en la tierra. Nuestra alma espera en Jehová. Hoy esperen en Él. Su alma, que a veces está en crisis, que entra en ansiedad, que entra en angustia, que entra en desesperación, hoy búsquelo a Él. No por la dádiva otra vez, sino por lo que Él es. Y en Él será suplido todo su faltante. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. El caballero de la cruz está hoy aquí
para salvarte. Está hoy aquí para que le conozcas. Está cercano. El tiempo es corto, pero hoy todavía estamos a tiempo de buscarlo y hallarlo porque todavía Él puede ser hallado. Disfrute hoy este día de conocerle y entenderle más a Él por medio de la Escritura. Dios les bendiga, familia.